Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una disculpa, tuve unas pequeñas fallas técnicas, pero al parecer todo está bien. ¿Cómo están? Saluda, saluda, habla, 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 El día de hoy quiero agradecerle a El Jordán y quiero agradecerle a mi compañero, el maestro Jorge, que me hizo el favor de invitarme a tener esta charla con todos ustedes. Pues me presento, soy María Luisa, soy psicóloga y soy terapeuta familiar. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla amena donde quiero compartir este tema que me parece importante, ya que es un tema que todos los días manejamos, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Y cómo las relaciones interpersonales influyen en nuestra autoestima. Y bueno, podemos ahora sí que extendernos muchísimo, pero pues vamos a iniciando sobre todo con este tema que me parece que puede ser de importancia para todos. Me gustaría que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, manden su mensajito para que ustedes tengan la oportunidad de poderme preguntar y yo poder responder, ¿vale? Voy a esperar unos minutitos para que se conecten las personas, nos acompañen. Bueno, quiero comentarles, yo trabajo en un bachillerato, soy tutora y es un trabajo sumamente importante para mí, precisamente porque ahí es donde a diario, bueno, ahorita por la pandemia pues es un poquito más complicado, ¿no? Pero me doy cuenta cómo los adolescentes tienen esta situación de cómo se relacionan con sus iguales y cómo al parecer se ve muy afectada su autoestima por ciertas conductas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, eh, es un tema que me gusta, que me apasiona, porque al fin y al cabo todos los días estamos en interacción constante, no podemos parar, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y es por eso que no nos podemos quedar así estáticos o no podemos alejarnos o apartarnos completamente de la sociedad, ¿no? Y bueno, los invito a que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, con toda confianza me dejen ahí un mensajito y poder interactuar. Eh, Estamos en época de pandemia y definitivamente es complicado hablar de estas interacciones eh, persona a persona. Ya todo se hace por medio de las redes y se ha hecho muy distante la manera en la que se interactúa. Pareciera que un mensaje sustituye una llamada y eso nos vuelve un tanto fríos y distantes, ¿no? Entonces es por eso que hay que fomentar el poder establecer relaciones más sólidas, relaciones más de calidad, ¿sí? Sobre todo porque, como les decía, esto impacta directamente a tu autoestima, a tus emociones y te hace darte cuenta cómo vas creciendo como persona, ¿no? Y bueno, ya esperamos unos minutos y creo que es momento de poder iniciar, ¿verdad? Y entonces, bueno, les comentaba, la plática que tenemos el día de hoy es las relaciones interpersonales y su influencia en la autoestima. Y bueno, les comentaba, ¿no? El ser humano es un ser social por naturaleza y bueno, es necesario que se dé la convivencia con las personas para que éste pueda retroalimentarse, pueda aprender, pueda vivir experiencias de forma positiva y también de forma negativa. Gracias a ese aprendizaje en que estamos interactuando las personas es que tal cual nos vamos a ir como enriqueciendo, ¿no? Entonces es sumamente importante la interacción de las personas. Nuestras primeras relaciones son con nuestros padres, ¿sí? Entonces se puede decir que ese es nuestro primer núcleo, la familia. Los padres, los hermanos, los tíos, los vecinos son nuestras primeras relaciones.
Y es de esta manera en que nosotros vamos a aprender a cómo interactuar con las demás personas, ¿no? Cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a dirigirnos y qué emociones vamos a experimentar a partir de cómo nos relacionamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando eran niños, quién fue su primer amiguito o con quién pasaban más tiempo, nos va a llevar a pensar cómo era la manera en la que interactuábamos, ¿no? Sobre todo porque cuando somos niños, pues la manera más común de interactuar es el juego. Y vamos creciendo y vamos aprendiendo a usar ciertas formas de dirigirnos y a tener ciertas conductas, y nos lleva como a sentirnos aceptados o no por las demás personas. Y bueno, hablar de relaciones interpersonales es hablar de ese vínculo que hace que se conecten personas como tal. Obviamente en esta relación o en esta interacción están implicadas las emociones, los sentimientos, intereses, actividades, de forma general, ¿no? Y estas interacciones son la base de la sociedad como tal. Y bueno, como les decía, ¿no? Todos nosotros interactuamos en diferentes contextos. El principal es la familia, después la escuela o los amigos, el trabajo, la comunidad como tal. Y bueno, todas estas interacciones nos van a llevar a dirigirnos de formas específicas. Muchas personas no actúan de la misma manera en su trabajo si lo hicieran con su familia, ¿no? Y no es que esté mal, simplemente tú aprendes de cómo dirigirte con las personas de cierta forma y en ciertos contextos. Y bueno, hablar de esta interacción es parte de la vida humana tal cual, ¿no? Estas relaciones nos van a llevar a formar vínculos fuertes entre nuestros iguales. Y bueno, estos vínculos nos llevan a ser como un entramado muy importante y nos van a llevar precisamente a establecer relaciones como la pareja, relaciones con los amigos, y nos van a llevar precisamente a establecer una sociedad más formal, ¿no? Muchas gracias. Saludos, maestro Jorge. Y bueno, ¿cómo es que influyen estas relaciones interpersonales en nuestra autoestima? Y bueno, obviamente las relaciones interpersonales, como les decía, inician en la familia, ¿no? Como fuimos interactuando con los papás o los hermanos, es como vamos a irnos manejando, vamos a irnos como considerando qué tanto me aceptan los demás y cómo eso me hace sentir a mí. Un ejemplo, ¿no? Si yo en mi casa éramos mucho de llevarnos y de hacer carrilla, y yo hago lo mismo con los amigos, y si estos aceptan mi forma de ser, entonces yo me voy a sentir como tal aceptado. Pero si en cambio yo llego con esta misma conducta a este lugar, pero en lugar de sentirme aceptado, siento que me rechazan porque no les gusta la forma en la que yo me llevo, porque a lo mejor digo bromas muy pesadas, entonces esto va a hacerme experimentar el rechazo, y el rechazo va a hacerme experimentar inseguridad y me va a hacer sentir que no tengo como ese mismo valor o aprecio o estima para las demás personas, ¿verdad? Y bueno, de esta manera nos vamos a dar cuenta cómo son nuestras relaciones interpersonales de acuerdo a nuestro nivel de autoestima, ¿sí? Si nosotros experimentamos un buen nivel de autoestima, nosotros vamos a establecer relaciones más saludables porque no vamos a tener miedo de expresar lo que sentimos de una forma asertiva y vamos a sentir que nos comprenden. En cambio, si experimentamos baja autoestima, vamos a inhibirnos, vamos a sentir que si expresamos algo nos pueden rechazar, y de esta forma pues en lugar de generar amistades significativas, lo único que vamos a generar son amistades donde las personas no quieran convivir tanto con nosotros, precisamente porque sientan o perciban que nosotros nos volvemos como muy retraídos, ¿no? Es decir, que no, pareciera como que no nos interesa convivir con las demás personas.
Y bueno, obviamente se ha hablado mucho de esto, hay muchos estudios y muchas investigaciones acerca de esto, y bueno, hablan de que una buena relación interpersonal va a mejorar de manera significativa nuestra vida y va a generar una estabilidad emocional en las personas. Y como les decía, según estos expertos, la esencia de cualquier relación descansa sobre dos columnas principalmente. Una es asumir el compromiso para poder estar con otras personas en convivencia, y la otra es esa capacidad para poder confiar. Entonces, asumir el compromiso y la capacidad para confiar nos va a llevar a que en una relación de forma recíproca se dé una relación significativa, pues tanto de amistad como de pareja o en la familia. Y bueno, se supone que hablar de autoestima es hablar de ese valor que el individuo le va a atribuir a su persona y a sus capacidades, ¿no? Y hablar de autoestima es hablar de esta fluctuación, porque en su mayoría las personas podemos generar una estabilidad. Sin embargo, hay periodos en los que pudiera parecer que nuestra autoestima está un poco más baja o inclusive que se puede inflar, ¿no? Entonces, hablábamos de que la autoestima es esa forma de pensar de manera positiva, de tener esa motivación para sentir diferentes perspectivas de la vida. Es decir, nosotros nos damos cuenta que somos capaces de enfrentar retos, de sentir, de actuar y de todo esto que implica que las demás personas nos acepten, nos respeten, confíen y crean en nosotros, ¿no? Es muy común que las mujeres presentemos en ciertas etapas de la vida una autoestima baja, porque hay una tendencia a compararse, pero no es exclusiva de las mujeres, también los hombres pueden experimentar la autoestima baja. Y hablamos de que precisamente es porque sentimos que somos apreciados, estimados y valorados por las otras personas. Y obviamente no todo depende de nosotros, también depende de cómo son las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Si las personas tienen conductas saludables, es decir, son personas honestas, confiables, obviamente pues nos vamos a sentir en confianza, nos vamos a sentir bien. Pero si en cambio trato con personas que suelen ser tramposas, o mentirosas, o que están en ciertos ambientes nocivos, entonces eso va a generar mucha incertidumbre y por lo tanto va a hacernos sentir que nuestra autoestima está muy inestable, ¿no? Y bueno, obviamente, según sea nuestro nivel de autoestima, va a ser nuestra forma en la que nos vamos a relacionar, ¿sí? Y bueno, me gustaría que ustedes pensaran en todas las veces en las que en alguna ocasión, no sé, imagino como la etapa de la prepa, que es como muy común, o la secundaria, donde el típico amigo de que, ya que no te animas a esto, ¿no? Bueno, no amigo, voy a hablar, el compañerito, ¿no? El típico compañerito que te retaba a hacerlo, ¿no? Y por esa necesidad y por esa manera en la que yo quiero que me reconozcan, digo, va, y lo hago, ¿no? Aunque sea una tontería, pero eso nos lleva a sentirnos que realmente sí nos ven como, wow, sí puede, o sea, es digno de que esté en nuestra bolita, ¿no? Sin embargo, son malas las decisiones que se toman, porque a partir de estas malas decisiones es que cometemos muchos errores, tomamos muy malas decisiones, precisamente porque queremos sentirnos aceptados, ¿sí? Y porque nos da miedo decir no, porque nos da miedo pensar que si le decimos que no a la amiga o que no al amigo, o ya no nos van a aceptar. Y eso nos va a hacer sentir rechazados, inseguros, etc. Y bueno, las personas con baja autoestima precisamente pueden presentar muchísimas dificultades para manejarse de una manera eficaz, sobre todo porque van a sentir mucha inseguridad, van a sentir que se cohíben, no van a confiar en sí mismos y van a actuar de manera muy poco natural. Es decir, pareciera como que las personas tienden a fingir para quedar bien, precisamente porque quieren sentirse aceptados por las demás personas, ¿no? Y en su afán por caer bien, caen mal, caen gordos, ¿no? Y bueno, también es habitual que las personas con la autoestima baja
quieran evitar estar en eventos sociales porque temen ser como el centro de atención, o temen que los critiquen, o temen que los juzguen, temen sentirse rechazados, y obviamente esto va a reforzar su baja autoestima. Pero bueno, también por el contrario, hablar de una persona que tiene una buena autoestima es hablar de una persona que no tiene problema con frecuentar eventos sociales donde haya personas que le reafirmen precisamente esa aceptación y ese sentir que pueden confiar en él, y eso obviamente mantiene su nivel de autoestima, ¿verdad? Y bueno, hablar de algo hablar de algo esencial en las relaciones interpersonales es, les decía, la reciprocidad. Para que se dé precisamente una interacción sana, se tiene que dar esa reciprocidad, es decir, la confianza, el nivel de confianza y el nivel de compromiso. Entonces, una persona que tiene una relación interpersonal saludable porque tiene un buen nivel de autoestima es aquella persona que se muestra respetuosa, que se muestra confiada y que en general tiene una forma satisfactoria de mostrarse con las personas, es decir, que se siente satisfecho con su compañía. Y bueno, esto genera un terreno, una atmósfera muy saludable para que se dé esta interacción con las demás personas. Y bueno, en la medida en la que las personas comienzan a construir estos terrenos, se sienten como muy confiadas, muy hábiles, y sobre todo muestran una manera natural de ser, sin fingir, sin querer aparentar nada, ¿no? Ellos son carismáticos, son cooperativos y les gusta servir a las personas, y sin afán como de rayar en lo exagerado, ¿no? Son personas que realmente de manera natural se muestran. Y bueno, obviamente hablando de estos que van a sentirse aceptados, ¿no?, por las demás personas. Hay tres principales fortalezas, como les decía, que están implicadas en una autoestima sana y en estas relaciones interpersonales saludables, que es el carisma, la cooperación y el compromiso. Y bueno, las personas que manejan un carisma natural, un carisma equilibrado, son aquellos que van a valorar el talento que tienen, porque las personas carismáticas son como un sol, ¿no? Brillan solitas, se muestran naturales y todo mundo quiere estar rodeado de ellos, ¿no? Una persona carismática es una persona que te contagia, que tiene esa buena vibra y que te llena y que te sientes alegre a su lado, pero de una manera como muy sana, muy saludable y muy auténtica, ¿no? Porque también está el extremo de la persona carismática con una autoestima inflada, que lo único que busca es como el protagonismo exagerado, ¿no? Y eso obviamente no cae bien y creo que la gente termina rechazándolo. Y bueno, la cooperación, que es otra de las fortalezas, es aquella persona que precisamente de manera equilibrada puede valorar el cuidado, el afecto y el apoyo mutuo que se va a producir en una situación grupal, es decir, de manera muy genuina va a ofrecer ayudar a las personas, va a ofrecer colaborar con tal cual como con su entorno, y se va a llenar de él, se va a sentir satisfecho de estar ahí, de presenciarse, de llenarse de estas personas, y lo hace de forma genuina, tal cual, sin querer como ser el centro de atención. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una autoestima inflada lo único que va a generar son esas personas que son demasiado egocéntricas y que solamente van a estar queriendo llamar la atención, ¿no? El típico de te regalo la despensa y foto porque te estoy regalando una despensa. Eso realmente cae mal, termina cayendo mal, ¿no? Porque no es genuino ni es auténtico. Y la otra fortaleza que está implicada en esto es el compromiso. Y bueno, una persona que tiene esta fortaleza equilibrada habla de que tiene un valor significativo porque le gusta comprometerse y le gusta cumplir tal cual con su palabra. Si él dice, yo estoy aquí todos los días a las 6 de la mañana, lo hace porque aparte de que tiene un sentido de responsabilidad, lo hace porque tiene esa capacidad de ofrecer su palabra
y su palabra la cumple en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces hablamos de ese genuino compromiso, ¿no? Que hace que las personas confíen mucho en ese individuo y se sientan como muy, muy gratificadas por tenerlo. Y bueno, hablábamos también de que nuestro nivel de autoestima va a determinar precisamente nuestras reacciones y todo lo que nos conforma a poder relacionarnos con las demás personas, ¿no? Obviamente, si una relación de amistad es sólida, sincera, nos va a llevar como a tener esa capacidad de poder respetar a los demás, sentir que nos respetan y sobre todo sobrellevar esos momentos difíciles, ¿no? Donde nos podemos sentir acompañados o arropados. Y bueno, también nos va a hablar de nuestro nivel de compromiso, y de intimidad. Y bueno, podemos caer también en el otro extremo, ¿no? Cuando tenemos una autoestima baja, hablamos de que en ocasiones podemos generar como esa dependencia. Queremos que las demás personas o las personas que tienen esta característica de autoestima baja buscarán relaciones donde querrán que los salven, los rescaten, o todo el tiempo estén ahí como encima de ellos, ¿no? Para poder sentir que realmente los valoran. Y bueno, es muy, muy importante y los invito mucho a que lo hagan, a que puedan llevar un nivel de introspección, es decir, que vayan hacia adentro y que puedan descubrir realmente cuál es su nivel de autoestima para que se den cuenta cómo es que son su nivel de relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, cómo afecta la forma en la que yo mismo me veo y cómo me ven las demás personas, ¿no? Cómo es que yo pienso que las demás personas opinan de mí, qué tanto es que las personas me buscan, o qué tanto confían en mí, o qué tanto soy capaz yo de poder generar como esa confianza en las demás personas. Yo los invito a que realmente ustedes revisen cómo está su nivel de autoestima, ¿sí? Y cómo son sus amistades. ¿Realmente tienen amistades significativas, o solamente son conocidos, o solamente tienen amigos de Facebook, o cómo son sus relaciones interpersonales? Y bueno, una persona que tiene baja autoestima va a tender siempre a relacionarse con personas que no son saludables o que no son positivas para él, porque de alguna forma va a buscar engancharse y va a buscar, va a generar una codependencia y va a buscar que no lo rechacen, y va a tener problemas al tomar decisiones, y va a generar conductas que pueden generar molestias en las demás personas, pues, y en lugar de ayudarlo, pues lo van a hacer sentir rechazado y lo van a hacer sentir peor de lo que ya se sentía, ¿no? Y bueno, obviamente una persona con baja autoestima acepta todo, o sea, con tal de que la gente lo acepte, acepta todo, y eso lo único que le provoca es una gran insatisfacción, le provoca sentirse frustrado o tener un resentimiento constante porque empieza a darse cuenta que eso no es lo que él quiere, pero termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque tiene temor a que si no lo hace, lo rechacen. Experimentan celos, experimentan poca capacidad de comprometerse, y bueno, su inseguridad es la que termina cansando a los demás y generando conflictos. Y bueno, al no poder hablar abiertamente con las demás personas sobre sus emociones o sobre cómo se siente, porque tiene temor a que lo critiquen o que lo rechacen, tiende como a generar una conducta manipuladora donde agrede a las personas cuando se siente molesto, o de alguna forma cuando se inconforma de cómo actúa, ¿no? Y algo que hay que notar mucho es que mientras más baja esté el autoestima, la interacción va a ser mayor con las personas que lo lleven a situaciones de conflicto y a una relación muy, muy insatisfactoria. Y bueno,
hablando de esto, pues, insisto, se da un extremo que es la autoestima muy inflada, donde esas personas con ese ego elevadísimo, que sienten que ni Dios los merece, pisotean a las demás personas, las hacen sentir mal, las humillan, y obviamente ese extremo tampoco es sano, ¿no? Porque nos lleva a padecer abusos psicológicos, emocionales, físicos, inclusive sexuales o económicos, ¿no? Es decir, una persona que tiende a tener esta autoestima inflada nos lleva como a ubicar esas personas controladoras, manipuladoras, y que de alguna forma van a terminar lastimando y sometiendo a las demás. Y bueno, ya hablé mucho, bla, 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 y ahora quiero darles unas recomendaciones generales para que ustedes puedan revisar de una forma más crítica cómo son sus relaciones interpersonales y también cómo está su nivel de autoestima, ¿no? Y que empiecen a pensar qué es lo que debo de hacer a partir de ahora, ¿sí? Porque pues podemos creer que nuestra vida es normal, porque pues me la llevo bien con mi mamá, con mi papá, porque pues tengo una relación bien normal, pero que es bien o que es normal, ¿no? Entonces, por eso sí los invito a que de una manera crítica, objetiva, analicen cómo están sus relaciones y qué es lo que puedo cambiar a partir de hoy, tanto para mí, porque obviamente si yo estoy bien, los demás van a sentirse cómodos conmigo y van a estar bien también, se van a sentir mejor. Y bueno, una de las recomendaciones que les doy es reconocer y aceptar los problemas o las insatisfacciones que se dan en nuestras relaciones, es decir, cómo ando respecto a mi relación de pareja, cómo estoy en mis relaciones de amistad, cómo estoy en las relaciones con mi familia, cómo están mis relaciones con los miembros que convivo todos los días, por ejemplo, en mi trabajo, cómo me la llevo con los vecinos, es decir, que nosotros analicemos en general cómo es la forma en la que yo me relaciono en mis diferentes contextos, ¿sí? Y que nosotros podamos descubrir si realmente es una manera positiva. También que conozcamos cuál es nuestro nivel de autoestima y qué características tiene mi autoestima. ¿Es buena? ¿Es baja? ¿Es inflada? Y que nosotros podamos ser muy, muy objetivos y muy honestos al evaluarnos, ¿no? Que reconozcamos realmente cómo es nuestro nivel de autoestima. Y bueno, cuando hablamos con los demás sobre los problemas de la relación, debemos de ser cuidadosos y respetuosos. Es decir, cuando yo estoy platicando con alguien sobre algo que está sucediendo, obviamente tratar de ser respetuoso, tratar de ser empático y de ponerme en su lugar, ¿no? Si alguien me está diciendo algo, ser atento, ser respetuoso y obviamente tratar de preservar esa confianza que el otro me está dando, ¿no? Para que de esta forma se pueda establecer una relación sana, ¿no? Entre la otra persona y yo. Y bueno, cuando se trata de dar la opinión, obviamente es importante entender que no es sano juzgar, no es sano criticar y sobre todo dar una opinión de una manera como muy cuidadosa, sin atacar y sin, ahora sí que sin tomar la actitud de, ay, yo sé lo que te pasa, es que, o sea, como si nosotros supiéramos todo, ¿no? Y bueno, también debemos de tomar en cuenta que no debemos de enfocarnos en lo que les pasa a los otros, pues no debemos de estar atentos a la vida de las demás personas como de manera juiciosa, ¿no? Necesitamos poner atención en lo que me pasa a mí, qué me está sucediendo a mí, cuando yo escucho lo que él me dice, qué me pasa a mí, para entonces yo poder revisar qué emoción me genera a mí, ¿sí? Sin estar juzgando y sin estar criticando y sin estar viendo, ay, ¿ya viste? Ay, o sea, esa actitud no nos lleva a nada. Y bueno, si la otra persona tiene una autoestima baja o tiene una autoestima inflada, probablemente no lo va a aceptar, le va a costar trabajo reconocer esa parte, ¿no? Y bueno, tenemos nosotros que ser muy cuidadosos porque se pueden lastimar o se pueden sentir muy enojados si nosotros hacemos un comentario, ¿no? Lo mejor es que ellos terminen haciendo un propio análisis y
y puedan darse en algún momento cuenta que tienen este problema, ¿no? Si es que están a la defensiva, pero si permiten un comentario, de manera respetuosa podemos hacerles saber si es nuestro amigo, nuestra persona cercana. Oye, yo creo que tú podrías darte cuenta que este tipo de situaciones estás pasando y yo te aprecio y quiero apoyarte, ¿no? A estar juzgando y diciendo, oye, es que tú tienes baja autoestima y gracias a eso te portas así. No, obviamente, no tenemos derecho de juzgar ni de criticar a nadie. Y bueno, nuestra meta no es modificar la autoestima de las demás personas, sino fortalecer la nuestra y poder ayudar a los demás a que puedan sentirse más cómodos consigo mismos, ¿no? Esta es la meta de la que deberíamos de trabajar todos, ¿no? O sea, preocuparnos por nuestra autoestima y preocuparnos también por ayudar a las demás personas para que se puedan sentir cómodas, bien consigo mismo. Y pues bueno, les decía, yo ya hablé mucho. A mí me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna duda me dejen ahí un mensajito. Yo tenía algunas preguntas para hacerles a ustedes, no sé si tengo todavía tiempo, pero me gustaría mencionárselas y si tienen oportunidad vuelvan a revisar el video para que puedan contestarlas, hacer ese pequeño análisis y ustedes de manera consciente lo puedan responder. La primera pregunta dice así: ¿reconoces y aceptas los problemas, conflictos, molestias o insatisfacciones que son parte de cualquier relación? ¿Las reconoces? Segunda pregunta: ¿hablas sobre ellos con las personas involucradas y buscas soluciones que beneficien a todos? O sea, ¿realmente buscas hablar con las personas? Pregunta número 3. ¿Estableces relaciones de cercanía e intimidad porque no temes expresar tus emociones y tus sentimientos? Pregunta número 4. ¿Te gusta compartir tiempo? Número 5. ¿Te gusta compartir tiempo, intereses y responsabilidades con tu pareja, tu familia, tus amigos, pero respetas su independencia? ¿O eres de las que quieres aquí? O sea, yo todo el tiempo quiero tenerlo aquí. Ahora, reconoces y aceptas que cada persona es diferente sin tratar de cambiarla y manipularla u obligarla a hacer y pensar como tú. Porque a todos nos puede pasar, ¿no? La confianza, el compromiso y la lealtad son elementos siempre presentes en tu relación. Ya casi termino. ¿Compartes el dolor y disfrutas la alegría de las personas con las que tienes relaciones cercanas? Hay que reflexionar. ¿Te es difícil comunicarte de manera directa o te quedas callado o guardas resentimientos cuando crees que te trataron de manera injusta? ¿Agredes al otro de manera abierta o encubierta? Es decir, tiro la pedrada. ¿No expresas tus emociones o necesidades y tiendes a culpar al otro de tus insatisfacciones personales? Piénsenlo. ¿Creas o fomentas la dependencia económica, emocional o psicológica? ¿Te sientes importante y necesitado, te sientes impotente y necesitado cuando las personas con las que te relacionas tienen problemas? Y la última pregunta dice: ¿tu manera de relacionarte depende de lo que crees que piensan los demás o de lo que va a decir la gente? Es decir, ¿le das muchísima importancia de acuerdo a lo que piensan las demás personas de ti? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo, sobre todo le agradezco mucho al Jordán porque me permitió dar esta charla, porque me permitió compartir con ustedes este tema que me parece que es muy importante que tomemos en cuenta, sobre todo porque todos los días convivimos. De hecho, hasta en las redes sociales se nota la forma en la que una persona expresa sus emociones y una persona puede también denotar si tiene baja autoestima, porque sus comentarios pueden ser o muy positivos o pueden ser negativos o lastimosos, ¿no? Entonces yo de corazón los invito a que ustedes hagan
una reflexión y puedan tener esa oportunidad de poder darse cuenta cómo está su nivel de autoestima, cómo están sus relaciones y puedan mejorarlas, ¿no? Porque hay algo que me queda muy claro y que esta pandemia nos la ha enseñado a todos, ¿no? Nadie sabe lo que va a suceder el día siguiente. La vida es un constante cambio y debemos de adaptarnos, y esa es la enseñanza más clara para mí que nos ha dejado la pandemia, es adaptarte, porque no hay de otra, la vida no es estática. Y sobre todo creemos, el error de los seres humanos es que creemos que tenemos tiempo, ¿verdad? Y no lo tenemos. Y bueno, yo los invito de todo corazón a que hagan esta reflexión y que puedan llegar a ese punto donde se sientan plenos y donde se sientan en paz consigo mismos, ¿sí? Y para eso hay la necesidad de rascarle un poquito a nuestro interior para poder encontrar qué es lo que nos está pasando. Nuevamente muchas gracias al Jordán, gracias Jorge por la invitación, y bueno, quedo a sus órdenes, si me quieren dejar algún mensaje, quedo a las órdenes. Muy buenas noches, hasta luego.